Bueno, vamos a hacer un repaso intensivo de la materia de tercer año de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Psicología Social Crítica, que corresponde al programa 2018 puntualmente, pero también sirve para el 2017 y algunos textos se repiten en el 2019 y años anteriores también. Pero principalmente nos vamos a basar en el programa 2018-2017. Entonces, vamos a comenzar aclarando lo siguiente. Hay una pregunta que hacen siempre en todos los finales, que es ¿cuáles son los supuestos epistemológicos, ontológicos y metodológicos? Los supuestos epistemológicos y ontológicos los van a encontrar todos desarrollados en el módulo 1 y los metodológicos en el módulo 2. Después, del módulo 3 al 6, van a encontrar todas las herramientas conceptuales que se necesitan para llevar a cabo el trabajo del psicólogo social. Herramientas. Y después, en el último módulo, el 7, va a hablar exclusivamente del rol del psicólogo. Es en lo que se va a centrar ese módulo. Entonces, supuestos epistemológicos tiene que ver con el concepto de teoría. Es decir, ¿qué nos dice la teoría? ¿Cuáles son las características de esa teoría? La teoría en este caso, ¿qué dice la psicología social crítica? Y ontológicos refiere al concepto de hombre. ¿Qué concepto de hombre tiene esa teoría de la cual estamos hablando? De hombre, del sujeto. Todo esto está en el módulo 1. Entonces, si les preguntan supuestos epistemológicos y ontológicos de la psicología social crítica, van a puntualizar todo lo que habla el módulo 1 con respecto a eso, que no es mucho. Es más, se repite porque es lo mismo. Así que todos los autores van a definir lo mismo. Y con respecto a los supuestos metodológicos, lo encontrarán en el módulo 2, que habla del método metodológico, el método que utiliza la teoría. Entonces, vamos a empezar por un texto que según programa 2018 está en el módulo 2, que es el de Correa y Paulin. Pero empezar por este texto ayuda a entender todo el resto. Entonces, ¿qué dice Correa y Paulin? Van a hablar de la historia de la psicología. Van a decir que se da en la década del 60, en donde había un paradigma positivista. Este paradigma tiene dos condiciones para que una teoría sea considerada ciencia, una disciplina sea considerada ciencia. Entonces la psicología social muere y va a renacer como psicología social crítica. O sea, esta es la síntesis de lo que va a hablar el texto. Lo principal, estas palabritas, acordándose estas palabritas, ya se van a acordar del resto. Entonces, la psicología social, como dijimos recién, nace en la década del 60 en Estados Unidos. Y lo que quiere hacer la psicología social es intentar definir su objeto de estudio. Pero ¿qué pasa? En esta década el paradigma que estaba predominando en ese momento era el paradigma positivista, ¿sí? ¿Qué decía este paradigma positivista? Tenía dos condiciones para que toda disciplina sea considerada ciencia. Esas dos condiciones del paradigma positivista eran que esa disciplina tenía que definir concretamente su objeto de estudio, tener una definición concreta de ese objeto de estudio. Y la segunda condición era que esa disciplina opte por el único método vigente de ese momento. ¿Cuál era el método vigente del paradigma positivista? El método científico. Obviamente, todo lo que es observable es lo que va a ser real y va a tener credibilidad. Entonces, esas dos condiciones son con las que tenía que cumplir la psicología social en este caso, o cualquier otra disciplina que quiera pertenecer a la comunidad científica.
definir concretamente su objeto de estudio y optar por el método vigente, que era ¿cuál? El método científico. Entonces, ¿qué pasa? Como la psicología social nace en esa época donde estaba este paradigma que tiene estas condiciones, van a hacer la psicología social como una ciencia exacta. Y esto lo va a hacer para no ser excluida de la comunidad científica. Entonces, sí o sí, lo que va a hacer es va a decir, bueno, me tengo que adaptar a esto y lo hago. Entonces, ¿qué va a hacer para cumplir con esas dos condiciones? Primero, va a definir a su objeto de estudio como el comportamiento de los grupos y su pertenencia en un orden social dado. Eso se lo estudian literal. El objeto de estudio de la psicología social cuando nace bajo el paradigma positivista va a decir que su objeto de estudio es el comportamiento de los grupos y su pertenencia en un orden social dado. Y el método que va a utilizar, ¿cuál va a ser? El científico. Obviamente, no existe otra forma. Pero ¿qué pasa? Teniendo ese objeto de estudio y teniendo ese método científico para estudiar a los grupos, va a fallar esta psicología social. Porque no se puede reproducir en un laboratorio, como lo es el método científico, no se puede reproducir en un laboratorio el comportamiento de los grupos. No se puede hacer eso. Entonces va a fallar esta psicología social. ¿Qué va a pasar? La psicología social va a tener una defensa por parte del Estado, es decir, que el Estado la va a defender. ¿Por qué? Porque el Estado se va a dar cuenta que la psicología social va a servirle para dominar las mentes. Obviamente el Estado siempre lo que quiere es manejar a la población, dominar las mentes. Entonces, al Estado le va a gustar, digamos, que nazca esta psicología social, porque piensa que con eso ya se puede dominar a la población. Entonces, el Estado le va a pedir ciertas demandas a la psicología social. Y al atender esas demandas es cuando la psicología social falla, porque claro, como les decía antes, no se puede reproducir en un laboratorio el comportamiento de nadie. Entonces, al atender esas demandas que le pide el Estado, ahí es donde se da cuenta que no puede avanzar. Las demandas que le pedía el Estado eran, por ejemplo, el fenómeno de la pobreza, que se encargue de estudiar ese fenómeno, y lo que pasaba en ese momento es que después de la Segunda Guerra Mundial venían muchos inmigrantes, entonces el Estado lo que pedía era integrarlos. Cuando le pide eso, ahí es donde falla. Acá dice, falla la psicología social porque no es aplicable el método, no se puede aplicar el método científico, no se puede. Entonces, acá la psicología social entra en crisis. Y esto también se lo tienen que saber. Va a entrar en una crisis epistemológica ante el despotismo metodológico. Crisis epistemológica ante el despotismo metodológico. Crisis epistemológica refiere al concepto de la teoría, ¿sí? Del objeto de estudio. Y ante el despotismo metodológico porque el método es déspota, el método científico. Entonces, como no se puede aplicar ese método, entra en crisis la psicología social y nace como psicología social crítica. Recién ahí se convierte en psicología social crítica. Antes, primero nació como psicología social sola. Entonces, cuando nace como psicología social crítica, surge bajo un nuevo paradigma, obviamente porque no podía darse con el paradigma positivista por el tema del método. Entonces, cuando nace como psicología social crítica, nace un nuevo paradigma que es el paradigma emergente. Bien, entonces,
Luego de este texto, que resume toda la historia de la psicología social, ahora sí nos metemos en el módulo 1. Vamos a empezar con Montero. ¿Qué es lo que va a hablar Montero? Quedamos entonces en el tema de que nace la psicología social crítica con un nuevo paradigma. Entonces, ¿qué va a hablar Montero? Va a hablar de tres cosas. Concepto de paradigma, y va a comparar al paradigma positivista con el paradigma emergente. Nada más. Eso es todo lo que va a hablar Montero. ¿Qué va a decir sobre el concepto de paradigma? Va a decir que es una realización científica que reconoce una comunidad científica para fundamentar su práctica. Es un conjunto de ideas para que la disciplina se considere ciencia. Un conjunto de ideas para que la disciplina se considere ciencia. Eso es un paradigma. Y es reconocido por una comunidad científica. Entonces, ahora diferenciamos. Paradigma positivista. Tiene 6 características. El método es hipotético-deductivo. Es decir, es un método experimentalista que va a partir de una hipótesis, ¿sí? Para poder deducir el final, el resultado, lo que quiero saber. Esa es una de las características, que el método del paradigma positivista es hipotético-deductivo. La otra característica es que es atemporal. Niega el contexto. El sujeto, acá tenemos supuesto ontológico, el sujeto lo considera como objetivo, o sea, lo generaliza al sujeto, todos son iguales, asocial, no considera los vínculos que tiene, y considera que hay una verdad absoluta, es esa, o sea, generaliza todo, no mira la subjetividad de nada, ¿sí? La otra característica es el modelo metodológico experimentalista, o sea que, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser demostrado empíricamente, o sea, que sea observable. Otra es que hay una distancia entre el sujeto y el investigador. Es decir, que el investigador es el activo y el sujeto es el pasivo. El investigador es activo, ¿por qué? Porque controla, dirige, conoce el objeto y es el productor de conocimiento el investigador, ¿sí? Es el productor de conocimiento el investigador. Y el sujeto pasivo porque es el que manipulable, es el que manipula al investigador. Después, otra característica del paradigma positivista es que tiene una estructura de equifinalidad. Es decir, que sí o sí va a llegar a una conclusión. Va a ser una cosa o la otra, o blanco o negro, sí o sí. Es muy extremista, digamos. Estructura de equifinalidad. Y la última característica es el control de variables homeostáticas. Es decir, que va a reproducir el fenómeno que está estudiando en igualdad de condiciones. Va a reproducir en el laboratorio de manera tal cual a lo que se daría en la práctica. Esas son las características del positivista. ¿Y cuáles son las del emergente? Y miren qué diferente. Tiene un carácter histórico, temporal. ¿Por qué histórico, temporal? Porque obviamente que va a tener en cuenta la historia, el tiempo, el contexto. Para el paradigma emergente, cualquier contexto es determinante. Va a determinar a ese objeto de estudio. No, nosotros no somos todos iguales. Es según el contexto en donde nos criamos, por ejemplo, cómo vamos a hacer. Una de las cosas, digamos, el contexto nos influye, nos determina. Eso es lo que quiere decir. Otra característica, la realidad social. Esto se lo tienen que saber. Todas las características se las tienen que saber. Yo le subrayé acá
las palabras así que se tienen que memorizar para que les salga el resto. La realidad social orientadora para los estudios de los fenómenos psicológicos. ¿Qué quiere decir? Que el cambio social orienta el estudio porque es la manera en la que la sociedad evoluciona. Entonces, dice la realidad social orientadora para los estudios de los fenómenos psicológicos. O sea, va a tener en cuenta la realidad social. Porque todo cambio social que suceda en donde nosotros vivimos nos va a hacer evolucionar como sociedad. Esto sería, por ejemplo, tener en cuenta los conflictos que se dan, los grupos que hay, la invención de conocimiento, esto ya lo vamos a ver más adelante, las representaciones sociales que tiene nuestra cultura, el imaginario social que hay. Todo eso es lo que nos hace como sociedad. Entonces hay que tener en cuenta, por eso otra de las características del paradigma emergente es que la realidad social la tiene en cuenta para justamente llevar a cabo los estudios de los fenómenos psicológicos. Otra de las características es que la psicología social no es una ciencia objetiva, o sea, no va a generalizar como el paradigma positivista, o sea, es subjetiva. Va a tener en cuenta el contexto, las relaciones, la cultura, la historicidad, todo. Y a diferencia también del positivista, va a tomar al sujeto como carácter activo de los seres humanos. Siempre que hable del ser humano, el sujeto, el individuo, es supuesto ontológico, concepto de hombre, recuerden. El resto es epistemológico. Entonces, carácter activo de los seres humanos, acá. ¿Qué quiere decir? Que el investigador coordina, acompaña al sujeto de conocimiento. No es como el positivista, que hay una distancia entre investigador-sujeto, el sujeto es pasivo porque lo manipula y el investigador es el activo que crea el conocimiento. Acá no, el investigador va a coordinar, pero lo va a acompañar al sujeto. Y el sujeto de conocimiento, porque el sujeto es el que va a producir ese conocimiento. Nosotros mismos somos que lo producimos y ellos nos tienen que venir a estudiar, digamos, el investigador. Otra característica es la inclusión de los oprimidos. Es decir, esto refiere a las minorías. Va a incluir a los oprimidos, a las minorías. Las minorías no influyen a nivel social, pero son los que hacen el cambio social. Las minorías, por ejemplo, en su momento, con el tema de Ni Una Menos, por ejemplo, no es que empezó siendo así de repente como lo que es hoy, sino que era un grupo minoritario, eran las minorías en ese momento, cuando empezaron, y no influían a nivel social. Todo movimiento empieza así. Luego va creciendo, creciendo, creciendo y se logra el cambio social que dice acá. Otra de las características tiene que ver con el conflicto que lo va a tomar como parte de la acción humana. Va a tener en cuenta el conflicto. El positivista no lo tiene en cuenta. Acuérdense que generaliza, todo muy por arriba, todo es una verdad absoluta. Bueno, acá sí se va a tener en cuenta el conflicto. ¿Por qué? Porque pertenece al accionar de las personas. Y la última característica es que le da mucha importancia al estudio de la ideología. Le da importancia a la ideología. El paradigma positivista es como lo que yo digo es la verdad y listo. Acá no, acá vamos a ver la ideología que hay, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia. Sigo avanzando, es un intensivo. Así que tenemos que ir rápido. Después, otro texto. Domenech e Ibáñez va a comparar la psicología social positivista y la psicología social crítica. Recién en el texto anterior se comparaba el paradigma positivista y el paradigma emergente. Acá Domenech y Ibáñez van a comparar la psicología social positivista, que es con la que nació, y la psicología social crítica, que es cuando falla y surge, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el paradigma
¿qué dice la psicología social positivista? 5 características. El método de investigación de las ciencias naturales y físicas. Es decir, la psicología social positivista va a utilizar ese método, el método de investigación de las ciencias naturales y físicas, el método científico. Va a tomar a la realidad como independiente de la acción humana. O sea, la realidad no importa, está separado de la acción humana, no tiene nada que ver, no tiene en cuenta la realidad va por otro lado. Eso es lo que dice la psicología social positivista. Después, va a tener una concepción representacionista del conocimiento. Concepción representacionista del conocimiento. Esto tiene que ver con la experiencia. Va a decir que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, no por vincularse socialmente, por ejemplo. Otra de las características de la psicología social positivista es que va a tomar a la producción de conocimiento sin sujeto, porque el sujeto lo toma como ahistórico y asocial, o sea, no tiene historia y no tiene, no es un ser social, por eso ahistórico y asocial. Y la verdad la va a tomar como absoluta y universal. Es esa única verdad. No importa qué le pasó al sujeto en el medio, qué hizo, qué no hizo, cómo lo criaron, dónde vivió. No importa nada. Es así para todos iguales y se acabó. Esto sería la psicología social positivista. Acá con esto tienen que armar todo lo que es supuesto epistemológico y ontológico. Ponen todo esto, lo anterior y esto. Aparte la pregunta siempre es la misma. O sea, no se centren en separar, desarrollen todo porque la pregunta es una sola en donde les piden lo epistemológico, ontológico, metodológico, así que no pierdan tiempo en separar qué es lo epi, qué es lo onto, porque no, pongan todo. Bien, vamos con la psicología social crítica, características de la psicología social crítica. La metodología es cualitativa. Esto refiere a las etnografías, por ejemplo, que el investigador va, se mete en un contexto, estudia cómo se relacionan, qué hacen, qué imaginario social tienen, qué palabras utilizan las personas a las que va a estudiar, a la cultura que va a estudiar. Entonces, metodología cualitativa. De cualidades, ¿sí? Otra característica, cuestiona la existencia de realidad como independiente de la acción humana. Va a cuestionar la existencia de la realidad como independiente de la acción humana. La psicología social positivista decía que la realidad era independiente de la acción humana. Bueno, la psicología social crítica la va a cuestionar, va a decir, ¿realmente la realidad es independiente de la acción humana? ¿Realmente está separado el sujeto de la realidad? ¿Realmente la realidad no influye en nada? Entonces se va a cuestionar eso, ¿sí? Está bueno que se lo estudien juntos estas características porque lo que dice una, la otra es lo contrario, o sea. Después, ¿qué más va a hacer la psicología social crítica? Va a criticar la concepción representacionista del conocimiento que dijimos anteriormente con el paradigma con la psicología social positivista. Le va a criticar la concepción representacionista del conocimiento. Esto de que todo está representado por la experiencia y demostrado empíricamente. Eso lo va a criticar. Otra característica es el relativismo conceptual. El conocimiento es relativo, sin la historia, sin el momento y sin la época. Entonces también va a cuestionar ese relativismo conceptual, ¿sí? Va a tener en cuenta todo esto. Después, considera la dimensión política de la psicología social crítica.
va a considerar la dimensión política, porque también influye. Y después la psicología social crítica es transdisciplinaria o desdisciplinaria. Lo pueden decir de la manera que se acuerden mejor. ¿Qué quiere decir que es transdisciplinaria o desdisciplinaria? Que se va a servir de otras teorías, no se va a quedar solamente con la teoría propia, sino que va a tomar un poco de esto, un poco de la otra, un poco de la otra. Tiene en cuenta todo, digamos, todo lo que es psicología social crítica, paradigma emergente, tiene en cuenta todo. Y por ende, como se va a servir de diferentes teorías, va a superar la separación en disciplinas. Va a superar a esa separación que hay, digamos. El psicólogo social va a trabajar con un trabajador social, con, un psicopedagogo, por ejemplo. Entonces no va a decir, no, no entiende nada, no me va a servir porque es trabajador social. No, sí me va a servir, me voy a servir de esa teoría. Entonces va a superar esa separación que hay. Seguimos, Moscovici. ¿Qué va a decir Moscovici? Va a comparar ambos paradigmas, como lo hizo Montero, pero según la concepción de sujeto-objeto de cada uno. Entonces, va a comparar los paradigmas, pero solamente se va a centrar en lo que dice, en el concepto, la concepción de sujeto-objeto que tiene el paradigma positivista, la va a comparar con la concepción de sujeto-objeto que tiene la psicología social crítica. Entonces, paradigma positivista. ¿Qué dice del sujeto-objeto? Tiene una visión binaria. El sujeto por un lado, el objeto por el otro. Al sujeto lo toma, esa es la visión binaria, sujeto-objeto, ¿sí? Sujeto-objeto. Y para profundizar, el sujeto lo va a tomar como un individuo, como uno solo, y va a decir que a este individuo, que es uno solo, lo estudia la psicología. Y después del objeto, va a decir que el objeto, ¿qué sería el objeto? La sociedad. El objeto es la sociedad, es decir, que son muchas personas. ¿Y quién estudiaría esto? La sociología. Eso es lo que va a decir el paradigma positivista. Tiene una visión binaria, sujeto-objeto. Al sujeto lo estudia, tenemos la disciplina de la psicología para que lo estudie, porque es uno solo, porque es un individuo. Y el objeto representa a la sociedad, que son muchas personas, entonces le metemos con la sociología. La realidad, ¿cómo va a ser? Obviamente objetiva, para todos igual. ¿Y qué nos quiere decir con esta visión binaria? Que el sujeto y objeto los toma como separados, no como todo lo mismo. O sea, toma al individuo separado de la sociedad. Individuo por un lado, que lo estudia la psicología, la sociedad por el otro, lo estudia la sociología. Entonces esto nos da como resultado un sujeto pasivo y manipulable. Pasamos a psicología social crítica. Miren la diferencia. No tiene una visión binaria, tiene una visión ternaria. Visión ternaria, ¿por qué? No es sujeto y objeto, es sujeto, objeto y alter. Sujeto, que representa el individuo también como anteriormente. El objeto que representa la sociedad. Pero ¿qué va a decir? Que no están separados. Por eso está esta flechita acá. Sino que tiene una relación recíproca. Son lo mismo porque el sujeto es un ser biopsicosocial. El sujeto es todo eso, no es que el sujeto es un individuo por un lado y la sociedad va por el otro. No, el sujeto es un ser biopsicosocial. Y el alter, que incluye acá la psicología social crítica, refiere al conocimiento grupal. Entonces, si les preguntan concepción de sujeto-objeto de la psicología social crítica, van a poner todo esto. Visión ternaria, sujeto-objeto alter y lo desarrollan. Sujeto es el individuo, el objeto es la sociedad, el alter refiere al conocimiento grupal. Todo eso va a ser al individuo.
¿Qué otra característica tiene con respecto a la concepción, a esta visión ternaria? ¿Qué va a hacer la psicología social crítica? Estudia fenómenos que son simultáneamente sociales e individuales. Es lo que sucede acá. Estudia los fenómenos que son simultáneamente sociales e individuales. ¿Por qué? Porque el sujeto, su individualidad, más allá de su individualidad, está socializado por un otro. Ese otro lo forma, es decir, por ejemplo, nuestros padres. Estamos socializados por un otro. Y después, el alter va a decir que es un tercero que se produce en los sujetos. Recordemos que el alter representa el conocimiento grupal, o sea, un tercero, en este caso un grupo, que se produce en los sujetos. El grupo se produce en los sujetos. Y dice que el grupo es grupo porque crea conocimiento. Somos más que la suma de unas partes, porque entre nosotros hay cultura, hay representaciones sociales, hay imaginario social, hay lenguaje. El conjunto de conocimiento grupal nos hace grupo. Conocimiento grupal es todo esto. Representación social, imaginario social, todo lo que se va produciendo en un grupo, todo lo que surge, eso es conocimiento grupal. Y ese conocimiento grupal es el que nos hace grupo. Porque fíjense que los grupos siempre tienen cosas en común, tienen representaciones sociales iguales, el imaginario social es el mismo, lo que piensan, lo que dicen, a dónde apuntan, siempre coincide. Entonces ese conocimiento grupal es el que los va a hacer grupo justamente, lo que los va a unir. Bueno, acá dice, el alter que hace une al sujeto y a la sociedad, es decir, al objeto. Recuerden que objeto representa la sociedad. Entonces, el alter es quien va a unir al sujeto y a la sociedad en una sola entidad. Tenemos al sujeto por un lado, al objeto por el otro, ¿y quién los une acá arriba? El alter. El alter, que es el tercero que se produce en los sujetos, es quien va a permitir que se unan sujeto y objeto. Por eso el sujeto es un ser biopsicosocial. Está todo unido. ¿Qué más? ¿Qué dice este autor? Que para tener esta visión que tiene, esta visión ternaria de sujeto, objeto, alter, hay que superar dos obstáculos para poder tener esta visión. Primero, agregar un suplemento individual en los hechos sociales. Y segundo, agregar un suplemento social en hechos individuales. Esto nos da como resultado una visión ternaria. Esto quiere decir que no hay que tomar el sujeto que es un individuo por un lado, el objeto refiere a la sociedad por el otro y va por otro lado. No, para poder llegar a la visión ternaria hay que agregar algo de individual en los hechos sociales. Es decir, en los hechos sociales siempre hay algo individual porque está el individuo metido. Y también, al revés, agregar algo social en los hechos individuales. Quiere decir, ¿qué es lo que hace a un individuo? Los hechos sociales, suplemento social en hechos individuales. Porque muchas cosas que hacemos como sujetos, como individuos que somos, tienen que ver con lo social. Porque ya nos socializó a alguien, porque escuchamos lo que dicen nuestros pares, etc. Entonces, para poder llegar a la visión ternaria, hay que superar estos obstáculos. Pichon-Rivière. Pichon-Rivière va a hablar del grupo, que es un núcleo básico, y va a hablar del ecro, que esto es lo más importante. ¿Qué es el ecro? Son conceptos ya asumidos, conceptos que ya internalicé. ¿Qué conceptos? De sujeto, dialéctica y aprendizaje.
eso. Entonces, ¿qué va a decir? Que la psicología social es una institución que está centrada en el aprendizaje y que está fundamentada en un esquema conceptual, referencial y operativo. Esto es el ECRO. Esquema conceptual, referencial y operativo. Está apoyada en un conjunto de conceptos, en ese ECRO, que se toman como referencia para la operación, dice el autor. Es decir, que la psicología social se centra en el aprendizaje y se fundamenta en el ECRO. ¿Qué es el ECRO? Un esquema conceptual, referencial y operativo, es decir, un conjunto de conceptos que son sujeto, dialéctica, aprendizaje, que se toman como referencia para la operación. Es decir, que cuando un psicólogo social va a hacer una intervención, se va a apoyar, la psicología social, su teoría, se va a apoyar en el ECRO, en este conjunto de conceptos para la operación, es decir, para poder intervenir, para llevar a cabo la investigación, para poder hacer el estudio. Se va a fundamentar en esos conceptos, en ese ECRO. Este ECRO va a ser la metodología para abordar el objeto de estudio. Para abordar el objeto de estudio, para estudiar un grupo, por ejemplo, me voy a servir como psicólogo social de esos conceptos del ECRO como referencia para la operación. Entonces, yo voy a un lugar y quiero estudiar un grupo. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a ir en mi cabeza con estos conceptos bien sabidos, bien asumidos para poder estudiarlo. Vamos a ver los conceptos que tenemos que saber para poder abordar el objeto de estudio. Los conceptos son sujeto, hombre, dialéctica y aprendizaje. Sujeto, hombre. ¿Qué va a decir? Acá tenemos ontológico puro, supuesto ontológico puro, que es un ser biopsicosocial, que es productor de su realidad y producida por esta. Por eso es activo el sujeto, por eso lo toma como activo el sujeto, la psicología social crítica. Porque es productor de su realidad y producido por esta. Nosotros producimos nuestra realidad. Yo me levanto, yo voy a la facultad, yo voy a trabajar, yo soy la que me pongo a cocinar. Yo voy produciendo mi realidad. Y producido por esta, ¿por qué? Porque capaz que yo me levanté para ir a trabajar y de repente salgo a la calle y me tropecé, me caí, me doblé el pie. Chao, no puedo ir a trabajar, me tengo que ir al médico, no puedo hacer todo lo que tenía pensado hacer, sino que tengo que cambiar mi rutina o lo que tenía planificado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Me está produciendo la realidad también. Entonces, producimos nuestra realidad y a su vez la realidad también nos produce. Por eso somos activos. ¿Qué otra característica del sujeto? Que es emergente. ¿Por qué? Por los vínculos, o sea, que emerge. ¿Emerge por qué? Por los vínculos que establece. Por eso se hace sujeto. Establece vínculos y ahí va emergiendo. ¿Qué va a decir? Que el sujeto es un ser de necesidades. Súper importante. Todo esto que está subrayado, todo lo que está subrayado es fundamental y que se lo acuerden de memoria y lo pongan. La explicación la pueden decir con sus palabras, pero pongan que es emergente, productor de su realidad y producido por esta, que es un ser biopsicosocial, que es un ser de necesidades. No importa que no se acuerden motor para la interacción, sino que es un ser de necesidades. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto tiene necesidades todo el tiempo que quiere cumplir. Y va a decir Pichon Rivière que estas necesidades justamente son el motor para la interacción. Es lo que nos mueve, las necesidades, el necesitar todo el tiempo algo. Y después va a hablar de los otros significativos que son quienes educan. Es decir,
Los otros significativos son los que van a participar de la constitución del sujeto hombre. Son quienes educan a esa persona. De alguna manera, quienes lo influyen. Otro concepto que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un estudio es el de dialéctica. Entonces, a ver, yo voy al grupo y voy a tener en cuenta esto del sujeto. A cada uno lo voy a tener como en la cabeza esto de que es un ser biopsicosocial, que produce su realidad, que es emergente, que es un ser de necesidad. Entonces voy a tratar de tener todo el tiempo eso en la cabeza para poder hacer un correcto análisis. Dialéctica refiere a la relación entre el sujeto y el entorno. Una dialéctica. Porque esa relación que hay entre el sujeto y el entorno es mutuamente modificante. Es lo que decíamos de esto de productor de su realidad producido por esta. La relación entre sujeto y entorno es mutuamente modificante. Se modifica recíprocamente el sujeto el entorno el sujeto. Y lo que implica que el sujeto se da cuenta de su realidad. Es decir, que se hace cargo de esa realidad que produce. Por ende, al hacerse cargo de esa realidad, de su realidad, se da lo que es el aprendizaje, que es el tercer concepto. ¿Qué es el aprendizaje? Es la apropiación de su realidad. Es decir, me hago cargo de mi realidad, me hago cargo de que me doble el pie, me apropio de eso y la modifico. ¿Qué hago? Me voy al médico, llamo a mi trabajo, que voy a llegar tarde, modifico esa realidad. ¿Pero por qué? Porque me estoy haciendo cargo que pasó algo. Igual no pongan ese ejemplo, pero es para que se den cuenta lo que va. Entonces, ¿qué va a decir Pichon-Rivière? Que el ECRO es, esquema conceptual referencial operativo, es operativo a la psicología social crítica, que toma al grupo activo como un núcleo básico, es un núcleo básico el grupo y es activo también, porque pueden modificar su realidad. ¿Y el psicólogo qué función va a cumplir al estudiar este grupo activo, que es el núcleo básico, que modifica su realidad? El psicólogo va a ser un coordinador y un puente. Nada más. No va a ir a decir lo que tienen que hacer. No, va a ir con el ECRO en su cabeza, con estos conceptos en su cabeza, estudiar este grupo activo, por supuesto, para que modifiquen su realidad. Pero para eso el psicólogo va a cumplir la función de coordinador y puente. No va a ir a modificarles la realidad a ellos. No, ellos mismos, porque son activos, son sujetos activos. Ellos mismos pueden apropiarse de esa realidad. ¿Qué va a hacer el psicólogo? Va a tratar de que ellos se hagan cargo de esa realidad. Que es lo que veíamos en el concepto de dialéctica. Eso es lo que va a hacer el psicólogo, porque hay grupos que no se están dando cuenta de su realidad. Entonces el psicólogo va a ser de puente y coordinador y les va a dar herramientas para que ellos mismos puedan ver esa realidad, hacerse cargo, y una vez que se hagan cargo, es la vida misma. O sea, una vez que yo me hago cargo de lo que estoy haciendo, lo puedo modificar. Eso es muy importante. El psicólogo es un coordinador y un puente. No les va a ir a decir nada de lo que tienen que hacer. Seguimos. Pauline. Pauline, ¿qué va a hacer este texto? Va a sumar a Pichon-Rivière conceptos para tener en cuenta. Los conceptos que va a sumar al texto de Pichon-Rivière son el de sujeto, el de conocimiento y realidad. Teníamos con Pichon-Rivière el ECRO, que era sujeto hombre, dialéctica y aprendizaje. Bueno, Pauline va a sumar esto, que para él es importante también tenerlo en cuenta a la hora de ir a hacer una lectura de realidad de algún grupo. Sujeto. ¿Cómo lo toma Pauline? Como fragmentario, histórico, relacional, construido en seno de prácticas que lo constituyen.
Y tiene la noción de sujeto, se lo pueden preguntar, ¿cuál es la noción de sujeto y la concepción de sujeto según Pauling? Les van a poner el autor, así que ya se van a ubicar de qué están hablando. Entonces, sujeto, Pauling dice que es fragmentario, que es histórico, obviamente tiene una historia, relacional, se relaciona, y está construido. ¿En qué se construye un sujeto? ¿Cómo nos construimos nosotros? En un seno de prácticas que lo constituyen. Las prácticas, el día a día, las relaciones. ¿Cuál es la noción de sujeto? Va a decir que la noción de sujeto es la subjetividad. La subjetividad de ese sujeto, es decir, los recursos, las representaciones sociales y los valores que tiene ese sujeto. Y en cuanto a la concepción de sujeto, va a decir que refiere al contexto social e histórico en el devenir del mismo. La concepción del sujeto refiere al contexto social e histórico que tiene, que deviene ese sujeto. Es decir, el contexto social en donde creció, en donde se formó, e histórico, la historicidad también. El otro concepto que agrega Pauling es el de conocimiento. Va a decir sobre conocimiento que la teoría tiene que ser crítica. Es decir, una teoría crítica en donde hay una producción social y esta producción social nos va a dar como resultado consecuencias sociales. El producir socialmente nos da resultados como consecuencias. Y esta producción social, lo que va a decir Pauling, es que está marcada por la historicidad. Todo es historicidad, contexto, todo. Esa producción social, eso que yo hago, está marcado por mi historicidad, por lo que por lo que a mí me inculcaron de chica, digamos, y después con lo que me relacioné con los demás a medida que fue pasando la vida. Y va a decir que el conocimiento es socioculturalmente anclado en prácticas sociales. ¿Qué son las prácticas sociales? Las representaciones sociales, el imaginario social y el conocimiento grupal, que más adelante se ve esto. Vamos a ver esto de representación social, imaginario social. Ahora lo nombramos nada más. Entonces el conocimiento tiene una teoría crítica que dice que la producción es social, que está marcada por la historicidad y que esto nos da como resultado consecuencias sociales. Y además el conocimiento está socioculturalmente anclado. ¿En qué está anclado el conocimiento? En las prácticas sociales. ¿Cuáles son las prácticas sociales? El imaginario social que yo tengo, el conocimiento grupal. En eso está anclado. Y el último concepto es el de realidad. ¿Qué dice? Realidad, realización constante de los grupos con carácter histórico. La realidad refiere a esa realización constante que hacen los grupos, que tienen carácter histórico. Y abarca, ¿qué va a abarcar la realidad? Prácticas sociales, intersubjetividad, construcción de significaciones sociales, continua reproducción y transformación de las estructuras sociales. La realidad, como dijimos antes, modificada por el sujeto activo. Es decir, que no es igual para uno que para otro. Cada uno modifica su realidad como puede, como sabe, como le sale. Esto se lo tienen que aprender. Intersubjetividad entre sujetos. Bueno, todo eso abarca la realidad. Entonces, estos tres conceptos se suman a los del ECRO que hay que tener en cuenta a la hora de ir a hacer una intervención, hacer una lectura de realidad de un grupo que quiero estudiar. Tengo que tener en cuenta también esto, la realidad de ese lugar, por ejemplo, de ese grupo. Ibáñez Gracia.
Este texto no lo suelen tomar puntillosamente para regulares, pero sí para libres. Este texto va a decir cómo construir un análisis de la psicología social, cómo hacer el análisis, cómo construirlo, a ese análisis, y va a hablar de las orientaciones teóricas que aportaron algo a la psicología social. Entonces, ¿cómo construir un análisis de la psicología social? Esto sí lo pueden preguntar, esto sí lo suelen preguntar, lo del análisis de la psicología social. Bueno, entonces, para construir el análisis de la psicología social tenemos que hacer dos tipos de análisis, un análisis contextualista y un análisis crítico. Este análisis contextualista refiere a abarcar un tronco común sobre lo social. Entonces, voy a hacer un análisis del contexto, voy a un grupo, ¿no? A un lugar, hago un análisis del contexto y voy a tratar de sacar algo común que tenga que ver con lo social, independientemente de las fronteras disciplinarias. Entonces, saco esto que encuentro en común y lo dejo ahí. Y por otro lado, tengo que hacer un análisis crítico también. Y este análisis crítico incluye que yo tenga en cuenta la historiografía y poder poner al descubierto los supuestos que están implícitos. Una vez que yo hago el análisis me voy a dar cuenta que hay cosas que están implícitas y que ellos mismos no se dan cuenta, entonces lo que voy a hacer como psicólogo social es ponerlas al descubierto. Luego, con respecto a los aportes de las orientaciones, las diferentes orientaciones aportaron ciertas cosas a la psicología social. Por ejemplo, los socioconductistas. Los socioconductistas explican las conductas sociales en términos de aprendizaje. Es decir, ¿qué dicen los conductistas? Las conductas sociales, en este caso, estamos hablando de lo social, se adquieren por condicionamiento. Recuerden, condicionamiento clásico, el operante, todo eso. El perro de Pavlov. Eso es lo que dice el conductismo, que se aprende, que las conductas son adquiridas por condicionamiento. En términos de aprendizaje, recuerden que todo eso tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, la experiencia de los sujetos con los eventos. Se da por el aprendizaje. ¿Qué es aprendizaje para el conductismo? Es la experiencia. La experiencia que el individuo tiene. Eso es aprendizaje para el conductismo. Bueno, este fue el aporte que dio esta rama de la psicología. Después, los sociogestálticos. ¿Qué aportaron? Ellos hacen una interpretación de la realidad según la persona. Y al sujeto lo toman con carácter activo, porque construye. En esto coincide bastante, porque con respecto a la interpretación de la realidad según la persona, lo que hacen los gestálticos es que si bien hay una realidad, lo que van a tener en cuenta es cómo esa persona resignifica o significa esa realidad que le está pasando, porque capaz que le pasa lo mismo a otra persona y no le afecta tanto como a esta que estoy estudiando. Entonces, lo que toman los gestálticos es no importa en sí, digamos, tanto lo que pasó, sino cómo y el significado que le da a esa persona. Por eso, interpretación de la realidad según la persona. Van a interpretar la realidad según lo que les relate esa persona y lo que esté diciendo y cómo lo sienta. Por ende, toman el sujeto con carácter activo porque construye. La teoría psicoanalítica va a decir que tiene una estructura social por crimen primal.
Esto del crimen primal es lo de matar al padre. Si repasen eso de psicoanálisis. No hace falta, igual con que pongan esto ya está. Estructura social por crimen primal. Instituye lo social como una represión interiorizada y como sublimación de las pulsiones. Luego, la teoría de rol, que dice: mecanismo básico de la socialización e interiorización de normas. Como instrumento para construir la propia identidad. Y el rol, personas que toman la posición del otro para actuar para sí. Entonces, la teoría de rol va a decir que hay un mecanismo básico de la socialización e interiorización de normas. Y como instrumento, el mecanismo básico es un instrumento para construir la propia identidad. Y con el rol refiere a las personas que toman una posición del otro para actuar para sí mismas. Interaccionismo simbólico. Entender lo subjetivo del sujeto con la situación. Es decir, lo que para él representa. Es lo mismo que hablábamos de la gestáltica. Va a entender lo subjetivo del sujeto con la situación. La subjetividad que le pone el sujeto a eso que le está pasando. Y el significado de los objetos por interacción social. Va a tomar la interacción social para ver el significado que le da a los objetos. Interaccionismo simbólico, hay una interacción ahí. Bien, esto es el módulo 1. Recuerden saberse todo lo que está subrayado, eso sí o sí, estudiárselo de memoria, ponerlo en el parcial, en el final. Y obviamente profundicen con el material. Esto es un videíto intensivo en donde les puse los títulos de lo que hay que saber y ustedes pueden profundizar tranquilamente en el libro, con las clases y demás.